Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña de Ratas en las paredes de Howard Philip Lovecraft. Un relato corto que escribió en 1923 y que, aunque no pertenece de por sí a los relatos míticos de La llamada de Cthulhu, todos los relatos de horror cósmico, solo se nos menciona a uno de estos dioses primigenios que anda por allí haciendo sus cosillas, pero es uno de los grandes relatos de Lovecraft y que suele estar en sus mejores recopilatorios. Vamos a intentar explorar y entender el por qué este relato, a pesar de no ser uno de estos relatos arquetipos, es uno de los mejores del maestro de Providence. Voy a empezar dividiendo la obra en tres partes y después entramos en detalles curiosos que tiene y que creo que son muy representativos de la obra de Lovecraft. La primera parte, podemos dividirlo casi en tres partes iguales, o más o menos iguales. En la primera parte se nos habla de Hexham Priory, que es el territorio en zona inglesa, que, bueno, pues que es propiedad, o fue propiedad de la familia del personaje, que es recomprada por él. Al fin y al cabo, pues tiene pasta y le apetece, así que se la recompra para restaurarla y volver a vivir allí. Bueno, una manía como cualquier otra que puede tener alguien ennoblecido y que pues entienda que puede ser algo interesante para él, ¿no? Más allá de pues vivir como vivió su familia hace muchos años antes de que él mismo lo supiera, ¿no? Esta primera parte pues nos habla sobre todo del personaje, de lo que sabe de su familia, de todos esos hechos extraños que ha tenido lugar en su familia y en el sitio, en Hexham Priory, que, bueno, pues recuerdo que Priory es priorato, de manera que sería pues una zona, no con un castillo, con un señor, ni siquiera con una aldea, ¿no? Sino que sería con algo sagrado o algo religioso. Luego entraré más en eso, pero bueno, esta sería la primera parte, una parte claramente descriptiva que nos va preparando con sutiles detalles para todo lo que está por venir. En la segunda parte ya vemos cómo pues, nuestro personaje protagonista, que narra en primera persona, pues cómo empieza a vivir en Hexham Priory y cómo empieza a notar cosas raras. Al principio cosas que son muy anecdóticas, que pues no parecen la gran tema, ¿no? Dicen, bueno, pues poquita cosa, ¿no? Algo más molesto que realmente preocupante, pero poquito a poco parece que van aumentando de intensidad hasta un punto que es total y absolutamente surrealista, ¿no? Y por tanto, pues tiene que investigar, pues trae a otras personas a la casa para intentar investigar un poco, a ver qué es lo que está pasando, y todos los sucesos extraños le llevan hacia el sótano. Y en ese sótano, pues habiendo un altar, supuestamente pues un altar celta, que fue adoptado posteriormente por los romanos, pues parece que por ahí que hay como una especie de corriente de aire que se hace suponer que debajo del altar hay un camino hacia algún lado. Ahí es donde se prepara la tercera parte, porque el personaje decide por fin traer a expertos de la ciudad para investigar, a ver qué diablos hay allí y descubrir el secreto de Hexham Priory. Y la tercera parte la podemos definir como un descenso a los infiernos, un descenso hacia algo tan extraño que la propia humanidad considera horrible. Algo que, bueno, pues nos sugiere una serie de situaciones y de detalles total y absolutamente escabrosos, total y absolutamente horribles, total y absolutamente oscuros, y que lleva al clímax o a la última revelación de la historia. Yo creo que lo hace de una manera magistral, creo que lo hace pues con esa sutilidad para llevar a los personajes allá donde quiere y para mostrarnos que la historia que creíamos que nos estaba contando no era exactamente como nosotros pensábamos. Uno de estos trucos de Lovecraft que son maravillosos y que creo que vale la pena echar un vistazo, entender cómo lo ha hecho y luego incluso revisar lo que hemos leído antes para descubrir pues esa sutilidad a la hora de escribir que provoca que, bueno, pues que te pueda contar una historia y engañarte por completo sin que te des cuenta. Y os voy a hablar de las diferentes temáticas que utiliza Lovecraft en este relato. Algunos pueden llamar trucos, yo creo que son cuestiones de estilo, ¿no? Y cuestiones de tono que es capaz de utilizar el propio autor para pues, construir una atmósfera total y absolutamente tenebrosa. En la primera parte, pues nos habla de la zona de Hexham Priory y nos va hablando un poco, cada vez nos va hablando de un tiempo anterior. Nos va hablando que primero fue abandonada desde el reinado del rey Jacobo I, ¿vale? Nos hace referencias culturales que nosotros pues, podemos no llegar a entender. Jacobo I se supone que pues, reinó sobre el 1566
mientras que la historia se está enredando en el año que se escribió, en 1923, de manera que estamos tirando unos siglos hacia atrás. Por supuesto, se va hablando de diferentes detalles romanos, puesto que los romanos estuvieron en la zona, y es algo documentado, y se habla de unos ancestros celtas que supuestamente pues allí tenían sus templos. Pero según vamos adentrándonos en la historia, vamos a ir viendo cómo poquito a poco se va saltando un poquito más atrás. Primero con los celtas, después se busca ya una especie de culto de Cibeles, más antiguo, más lejano, un culto del este, ¿no? Un culto que es difícil que esté en la zona, y se va asimilando a los diferentes dioses que había en la zona. Y luego, finalmente, pues ya se habla casi de épocas antediluvianas y de humanoides en vez de humanos. Es decir, ya estamos hablando de neandertales, ya estamos hablando de incluso épocas anteriores, ¿no?, al Homo sapiens. Y bueno, pues realmente esto nos está hablando ya de tiempos muy anteriores. Y esto se va haciendo poquito a poco, ya sabéis. Al inicio, pues simplemente se nos da una referencia anterior, se nos da una referencia incluso romana, pero ya digo que poco a poco se va buscando y encontrando pruebas de que cada vez es el sitio más antiguo. También decir que Lovecraft era un inglés convencido, ¿vale? A pesar de que él nació en Providence, pues él pensaba que los ingleses eran lo mejor. Y por eso, pues rastreó sus apellidos hasta, según dicen, no sé si está documentado, pero según dicen, él rastreó sus apellidos hasta incluso la gente que llegó en el Mayflower. Es decir, uno de los barcos que partió desde Inglaterra para llegar hasta lo que hoy son los Estados Unidos. Y aquí podemos encontrar una referencia bastante curiosa, que es la de Walter de la Poer. Walter de la Poer es un antepasado de Lovecraft y utiliza el apellido de la Poer y de la Poer, todo seguido, para mostrarnos pues la familia que supuestamente vino de Inglaterra. ¿Podemos llegar a entender o asimilar que utilizó el apellido de un antepasado como para personificarse dentro del protagonista? Pues la verdad es que sería muy turbio, ¿no? Y sobre todo cuando llegamos al final de la historia y descubrimos pues todo lo que ha sucedido. La verdad, como digo, sería muy turbio, pero bueno, es uno de estos detalles curiosos que hacen incluso mejor sus obras. Es un detalle que normalmente un autor no lo utilizaría nunca, pero Lovecraft iba siempre un pasito más allá. Y por eso pues era capaz de alcanzar esas cotas de horror, ese horror cósmico, que en este caso no está presente, pero que consigue llegar a un horror increíble, pues de una manera muy detallada. Y por eso pues utiliza, lo dicho, sus propios apellidos o los apellidos de un antepasado para poder rastrear, ¿no?, y para poder buscar esos ancestros, no digo reales, pero imaginarios, y conseguir pues eso, un realismo brutal. Más cosas, pues yo creo que consigue a lo largo de la historia engañarnos, como digo. Muestra un detalle hacia los gatos muy interesante. Sabemos que Lovecraft era un amante de los animales en general, pero de los gatos en particular, y los utiliza un poco como conductores, ¿no?, de eso, algo tan horrible que hay en Esham Priory, y que realmente pues nadie sabe qué es, ¿no?, pero parecen ratas en las paredes. Esto es algo muy curioso porque sí se habla de ratas y demás en la historia, pero bueno, la historia va un poquito más allá, ¿no?, es un poquito más oscura. Y sin embargo, pues sí se utiliza a los gatos como esos cazadores que en teoría son. Esto es algo bastante curioso, ¿no?, porque según vamos avanzando en la historia y vamos descubriendo que no todo es lo que parece, pues nos vamos dando cuenta que igual las ratas en sí mismas pueden estar ahí o pueden no estar, pero sin embargo los gatos sí reaccionan ante ese ruido o ese supuesto ruido de ratas. Yo creo que es interesante, dice Stephen King, que normalmente en las historias no aparecen ratas, lo cual es muy gracioso porque ya veis que aquí sí aparecen sin ningún tipo de problema. Es algo bastante interesante y curioso y digno de echar un vistazo. Pero bueno, aquí aparecen muy bien representadas y la idea es esa, ¿no? ¿Son reales? ¿No son reales? Puede que sí, puede que no. La verdad es que es un dilema bastante curioso y creo que al final Lovecraft deja que sea el propio lector el que decida al respecto. Tenemos una referencia a Nyarlathotep como único detalle de, bueno, pues conexión con pues ese horror cósmico. Simplemente es una referencia, no tiene mayor historia, pero bueno, sí se habla de ese Nyarlathotep que supuestamente está como encadenado a la tierra, ¿no?, como escondido en la tierra o atrapado en la tierra, en las profundidades. Nadie sabe muy bien cómo, pero ahí está. Y que bueno, pues de vez en cuando va resurgiendo, ¿no? Cuando puede resurgir y cuando no, lo consiguen volver a encerrar, ¿no? Que bueno, pues al final se supone que ahí está encerrado porque si no la estaría liando por el mundo adelante. Esa es la única referencia que hay. Si hay una referencia hacia los subterráneos o hacia criaturas que pudieran estar, obviamente, hablando de ficción, en los subterráneos, en las cavernas bajo tierra, sí se nos habla, ¿no?, de todas esas construcciones que hay debajo de ese altar, en esa tercera parte que se va descubriendo poco a poco, y que obviamente pues no voy a spoilear todo, pero sí decir que se van encontrando diferentes construcciones, que se van encontrando
pues diversas escalas evolutivas que poquito a poquito pues se va bajando, ¿no?, en esa evolución humana, pues dejando claro que ese santuario lleva allí desde tiempos, como dice, antediluvianos. Pero sobre todo lo que a mí me encanta es ese detalle, ¿no?, casi que pasa desapercibido, pero que te dice aquello de que esas marcas de garras rajando a la roca vienen desde abajo, no desde arriba, con lo cual pues te queda siempre la duda de decir hasta dónde pretende llegar, ¿no?, con esa idea, ¿no?, de esos bichos seres, llamarle como queráis, que vienen desde ese interior de la Tierra. Por último, añadir que en el grupo de científicos que pues juntan cuando deciden rebuscar, ¿no?, exaltar, buscar qué es lo que hay por allí debajo e investigarlo, pues tenemos un antropólogo, tenemos uno que se considera excavador, podemos llamarle de alguna manera, o que ha realizado excavaciones, no sé si considerarlo arqueólogo o excavador sin más, pero bueno. Y por último tenemos a Thornton, entre muchos otros, que es un estudioso de los fenómenos psíquicos. Podemos pensar que Lovecraft creía en estas cosas, ¿no?, pero realmente en la época había bastantes charlatanes que se movían en esos ambientes, ¿no?, charlatanes que, bueno, pues hablaban de cosas como la teosofía, que hoy sabemos que es, casi todos sabemos que es una tontería, ¿no?, o pues cosas como eso, esos fenómenos psíquicos, que la verdad es que la mayoría se van encontrando explicaciones más o menos normales, y cuanto más se evoluciona en la ciencia, pues más explicaciones se van encontrando. Sin embargo, sí es cierto que él utiliza un poco como conducto, ¿no?, o como persona que iguala hasta cierto punto esa capacidad que tiene el protagonista de detectar cosas extrañas. Por supuesto, también hacía mención al extraño protagonista, ¿vale? Porque aunque se narra en primera persona, Lovecraft nunca le tembló la pluma para hacer un protagonista que en el fondo fuera parte de ese mal que se está narrando. Y eso es algo que también fue novedoso en la época. Edgar Allan Poe amagó un poquito con ello, pero creo que realmente el que lo utiliza verdaderamente en varios de sus relatos es el propio Lovecraft, ¿vale? Evidentemente no os voy a spoilear en cuáles, pero sí es algo con lo que juega mucho y que te deja siempre perplejo, porque por una parte busca y rebusca como esos ancestros de la familia, y por otra parte pues los relaciona con unos seres muy extraños, o como mínimo con humanos bastante malvados, ¿no? Bueno, en cualquier caso, decir que es un recurso más de Lovecraft y decir que, bueno, es parte de ese encanto que tiene, o de ese encanto que tienen sus relatos. Y no queda mucho más que comentar. Decir que, como suele pasar en este tipo de relatos, tenemos a unos personajes que de alguna manera pues acaban de cierta manera aislados, como diciendo algo así como fuera de juego, y otros personajes que acaban total y absolutamente libres después de haber visto todo lo que han visto, de manera que pueden ser usados más adelante como personajes, pues bueno, o secundarios, o como personajes que den información en otra historia, o bueno, pues yo creo que muy reconocidos, ¿no?, en los juegos de rol de la llamada de Cthulhu, como otros personajes principales para avanzar en otra historia, ¿no? Realmente a mí me encanta, ¿no?, cómo son enlaces entre historias y que pueden realmente participar, ¿no?, en diversas investigaciones, y de esta manera pues ir conociendo diferentes horrores del mundo de Lovecraft. Ya os digo que me parece muy interesante, y desde luego creo que este relato, que no forma un eje central dentro de los libros de los mitos de Cthulhu, pues realmente me parece muy interesante cómo, a pesar de ello, es uno de los relatos que tienen un grandísimo reconocimiento por parte del público y de la crítica en general. Y bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este pequeño comentario sobre las ratas en las paredes de Lovecraft, y nos vemos pues en el próximo libro. Adiós.